Gracias por permitirnos llegar a tu casa con la palabra de Dios y confiamos que el mensaje sea de ayuda y te lleve a una comunión más cerca con nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, gracias por estar acá. Usted toma su Biblia, así la trajo, y diga: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si usted abre su Biblia conmigo en 2 de Timoteo, el capítulo 4, el verso 5 en adelante. Si hay un momento clave en la vida de la persona que escribe esta carta, es este. Esta carta y este pasaje se refiere a los últimos días, los últimos meses quizás, o quizás las últimas semanas en la vida de un héroe de la fe que es San Pablo. San Pablo ha recorrido el mundo entero predicando al Señor. Y después de que era una persona que había perseguido cristianos, ahora está dando la vida no solamente por los cristianos, sino particularmente por cristianos no judíos que se convirtieron en el primer siglo. Es la persona que alguna vez metía en la cárcel a los cristianos, y ahora él está en una cárcel, y desde una cárcel declara que ha llegado a la meta, que ha llegado al final de sus días. Nos da un testimonio a nosotros el día de hoy de lo que hace un héroe de la fe, animando a otros a que sigan su ejemplo. Pablo nos está diciendo en las palabras que estamos por leer: se puede llegar a la meta, se puede alcanzar ese premio que Dios tiene para nosotros. Y la razón por qué se lo leo y quiero que lo leamos es porque quiero hablarle a usted por unos minutos acerca de tú puedes llegar a la meta. San Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, su hijo espiritual: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Miren qué claro es esto. Puede ser que haya momentos de confusión, pero le dice: mantén la mente clara. Puede ser que haya momentos de miedo y le dice: no tengas miedo, se sufre por seguir a Cristo, pero no tengas miedo. Sufrir por Cristo no significa que estás fuera de la voluntad de Dios. No tengas miedo de eso y ocúpate en lo que Dios te ha dado y cumple ese ministerio hasta el final. En cuanto a mí, se pone de ejemplo. Mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Y en las palabras famosas de Pablo en los últimos días: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Llegó a la meta, llegó a la meta. Le costó mucho, mucho sufrimiento, muchos años de trabajo, pero llegó a la meta. Y cuando está a punto de extender la mano para alcanzar ese premio que el Señor tiene para él reservado, hay una sola cosa que lo detiene, y es poder escribirle a los que se quedan. Como él había dicho: para mí morir es ganancia, pero si me ponen a escoger, tengo una carga en mi corazón como apóstol. Quiero llevar el evangelio a otros, quiero animar a los creyentes. Y eso se muestra hasta el último de sus días, cuando él ya está mirando casi la gloria del Señor y diciendo: Señor, ahí te voy. Pero hay un hijo espiritual que se queda. Y en su corazón sabe que Timoteo, que es un hombre apasionado, es un joven también. Y como joven puede titubear. Como joven hay gente que lo ha menospreciado, y por eso en su carta le dice: no dejes que nadie te ponga de menos porque eres joven.
Era un muchacho tímido y por eso le dice, sé valiente. Era un muchacho frágil en su físico y por eso en algún momento le da consejos de qué hacer físicamente para mantenerse mejor en salud. Pero el punto de Pablo es, el cristianismo pende de un hilo y es que la siguiente generación logre llegar a la meta como yo llegué. Y por eso cuando él está por irse, anima e instruye a un discípulo que se queda a cargo de una de las iglesias más importantes e influyentes, que es la iglesia de Éfeso en Asia Menor, y le dice, sé valiente, no tengas miedo, vas a tener que sufrir, pero sé valiente, mira mi ejemplo, y cuando estés ahí, mira hacia adelante y llega hasta la meta como un hombre fiel. Pablo sabía, y el Señor sabe, que hay momentos en que uno desea colgar la toalla. Hay momentos en que uno dice, no sé si lo logre. Hay momentos en que uno escucha esas palabras y uno dice, ¿cuántos no quisieran escuchar un día al Señor decirle, bien hecho, buen siervo y fiel? ¿Cuántos de nosotros no amamos la venida del Señor? ¿Cuántos de nosotros no queremos llegar hasta esa meta? Pero la vemos difícil a veces. A veces, de veras que tenemos que lidiar con tantas cosas. Y puede ser el día de hoy que algunos de nosotros estamos lidiando con cosas personales, cosas de familia, retos espirituales, retos de salud y alguna vez retos ministeriales, y quizás digamos, no sé si lo logro. Cuando Pablo nos escribe así, nos quiere decir a nosotros, sí se puede llegar a la meta y vas a llegar en el nombre del Señor. Estoy aquí para decirte, Dios no te ha traído hasta acá para que te quedes pegado en donde estás hoy. Él ganó una victoria en la cruz y esa victoria está en ti por el Espíritu Santo, y Dios quiere levantarte y Dios quiere darte fuerzas nuevas para que llegues a donde tienes que llegar en el nombre del Señor. La Biblia está llena de ejemplos que nos inspiran, que nos retan, y algunos ejemplos son muy crudos y muy honestos, que nos deberían de dar ánimo a nosotros para saber que llegar a la meta es cosa de seres humanos, no es cosa de gente perfecta. Sansón es el ejemplo. Es un hombre a quien Dios anuncia desde antes de nacer. Es un milagro. El Señor le dice a los padres de Sansón, el Espíritu Santo va a llenar a este muchacho, lo va a usar, va a ser un juez en Israel, va a oprimir más bien a los enemigos de Israel y va a levantar a Israel a un lugar de gloria otra vez. Y usted sabe que los padres de Sansón lo crían de una manera muy estricta. De hecho, según las instrucciones de un ángel, el ángel les dijo, no tocará la navaja a su cabeza, tendrá que dejarse el cabello largo, no podrá tomar vino como es la costumbre en la época, y otra serie de cosas que él tenía que hacer, y lo criaron estrictamente en la disciplina. Pero cuando Sansón crece, usted sabe que Sansón es un ejemplo de una de esas personas que tiene todo para tener éxito, pero tiene algo malo en el corazón, tiene debilidades. Es una persona que tiene la gracia de Dios, llamado de Dios, destino, buena educación, pero tiene la brújula emocional quebrada. Siempre se enamoraba de la mujer equivocada. ¿Ha conocido a alguien así usted? No vuelva a ver a nadie. Yo tampoco, nadie me ha contado de usted. ¿Ok? A mí no me han venido con cuentos. Somos seres humanos. Ojalá quisiéramos hacerlo todo de manera perfecta, pero no es así. A veces nos hemos enamorado de la persona equivocada, y a veces quizás le haya pasado, no una y dos, sino varias veces. Hay veces en que usted ha dado vueltas por aquí y por allá y vuelve al mismo lugarcito. Y usted dice, ¿pero qué fue lo que a mí me pasó? Hay gente que tiene su humanidad a flor de piel cuando se trata de relaciones interpersonales. Le pasó a Sansón. Y usted sabe que Sansón fue llamado para juzgar a los filisteos, pero se enamoraba de las filisteas. Le encantaban las filisteas, y entonces era como decir, Señor, déjame que yo mato a todos esos sinvergüenzas y me quedo con las filisteas. ¿No? Qué cosa más terrible. Usted fue llamado a hacer una cosa específica y puntual, pero usted tiene una contradicción adentro suyo. Le pasó a Sansón, y quizás a usted le pase. Quizás usted oye el llamar de Dios que le dice, tú puedes hacer una diferencia en el mundo, pero cuando te ves en el espejo, dijo, no, hombre, Señor, yo sé muy bien al que usted está llamando, usted no se la puede jugar así nomás. Yo puedo pasearme, pero 2 y 3 veces fácilmente en esos llamados. Mejor déjeme por ahí. Cuando no le queden tipos en las bancas, pues me llama a mí, pero hay otros mejores.
El llamado del Evangelio es para gente imperfecta, pero que se agarra de un Dios que es todopoderoso y llega a la meta. Dios no está llamando gente perfecta, está llamando gente dispuesta. Y entonces Sansón es una persona que la riega, como dicen algunas personas por ahí, ¿no? Comete errores por aquí y por allá. Ve el poder de Dios que lo llena en un momento y levanta unas puertas impresionantes y las lanza por allá, y luego con una quijada mata no sé a cuántos filisteos o los vence. Pero lo siguiente que usted sabe es que está durmiendo con una mujer que no es su esposa siquiera. Es una persona llena de contradicciones. Es un ser humano. Y la Biblia nos dice, la historia termina diciéndonos que precisamente termina en el regazo equivocado, con Dalila. Y Dalila es una mujer que lo atormenta hasta que le saca el secreto de esa fuerza. Y él se lo dice: mi secreto está en que yo obedezco a Dios. Y la obediencia a Dios en mi vida es: no te cortas el cabello. Lo cumplió hasta que se lo contó a Dalila. Y Dalila, que tenía un negocio por ahí con los filisteos, le hizo la trampa. Y lo amarraron, le cortaron las guedejas, y cuando Sansón quiso zafarse, los filisteos entraron, lo atraparon, le sacaron los ojos y lo mandaron a la cárcel. ¡Qué historia más terrible! Yo me acuerdo la primera vez que yo leí esa historia y dije: ¡qué cosa tan fea! ¿Cómo estas historias están en la Biblia? Yo me siento deprimido ya solo leyéndola. No, qué cosa más terrible. ¿Qué esperanzas puede tener alguien como yo, jovencito y con tantas cosas? Qué cosa más tremenda. Pero la historia no se queda allí. Se nos dice por allí que una mañana o una tarde, no sé, yo me hice la película solito, Sansón se dio cuenta de algo que pasaba con él. Y yo siempre he imaginado que fue un día que él quiso ir al baño, y entonces le pidió permiso. Le dijo ahí al carcelero: por favor, necesito ir al baño. Y entonces yo me imagino que lo tenían amarrado así con alambres. O sea, imagínense lo que es tener a Hércules en su cárcel. Se le puede botar la puerta, le puede romper las paredes, puede hacer lo que sea. El dicho favorito de Sansón era: no soy yo cuando me enojo. ¿Dónde fue que vi esa frase? Lo único es que Sansón no se ponía verde, ¿no? El punto es, ya les cayó el 20 a algunos, ¿verdad? Entonces, el punto es que lo tenían súper amarrado seguramente, ¿no? Y entonces dice: tengo que ir al baño, y quizás lo sueltan, le sueltan quizás las manos, y ahí va a como puede al baño. Y ya hizo lo que tenían que hacer, y entonces lo traen quizás a lavarse las manos. Y cuando él se está lavando las manos, yo siempre he imaginado que de pronto se quiso limpiar la cara por primera vez en muchos días, y entonces se toca las fosas en donde una vez tuvo sus ojos y comienza a llorar, pero no tiene lágrimas. Y entonces comienza el remordimiento y las palabras: si yo hubiera hecho caso, si mamá me lo dijo tantas veces, si yo sentí mi conciencia. Y entonces comenzó en ese síndrome en el que muchas veces estamos los seres humanos cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios y cómo hemos sido de burros para hacer la nuestra. No lo digo de nadie aquí, estoy hablando de su servidor. Y cómo el remordimiento y el peso te carcome. Ahí está Sansón. Sansón es un ejemplo de que aunque la gracia de Dios hace cosas poderosas en la vida de nosotros podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Es la verdad. Y así lo dice el libro de Hebreos. Hebreos dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a otros. Y ese es el ejemplo de Sansón. Es una persona que tiene todo, pero no lo aprovecha. Y yo pienso en Pablo, que en algún momento en una de sus cartas dice: yo he evangelizado más allá que ninguno de los otros apóstoles. Yo he establecido más obras que ninguno más, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí, porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces a mí me enseña, como Sansón, que uno puede tener la gracia de Dios que lo levanta, que lo libera, que le da a uno posibilidades que nunca imaginó, pero también uno puede dejar de recibir esa gracia. Y la gracia se vuelve infructuosa en nosotros. Y por eso es muy importante que usted, ojo, que usted se chequee constantemente, que usted tenga hermanos y amigos que le están poniendo un ojo de vez en cuando y le dicen: oiga, póngase vivo, pilas.
Antes usted estaba buscando mucho y lo veo muy vago. ¿Cómo que se va a quedar en la casa? Venga, vamos a la iglesia, vamos a orar. Y eso de que ahora se quiere tomar un descansito. Uy, esos famosos descansitos que nos tomamos nosotros, después la gente nunca vuelve. Es cierto, balance. Si usted necesita descanso, tómese 2 días, pero luego póngale ganas otra vez. Porque cuando la gente se vuelve más vaguita, suelta también a veces la fe. El punto es, no deje que la gracia sea infructuosa en su vida. Y ahí está Sansón, con remordimientos, con culpa, pero de pronto termina de acicalarse y se toca la cabeza. Y entonces dice la Escritura, y no sabía Sansón que el cabello de su cabeza crecía otra vez. Usted me ha escuchado quizás decir eso en el pasado, pero yo cuando leí esa Escritura dije, duh, como dirían los chicos americanos aquí. ¿Qué tiene que ver? Porque alguien gasta tinta en escribir que el cabello volvía a crecer si él no era calvo. Hay algunos acá que son calvos, pero y saben lo que es eso. O sea, por más que usted le haga y le eche cactus y no sé qué, ahí no vuelve a salir el bendito pelo. A veces pasa así, no voy a volver a nadie, no voy a volver a ver a nadie, yo voy a mirar a la cámara solamente. En este momento no estoy hablando de nadie aquí. Pero cuando uno lee que Sansón se da cuenta que el cabello vuelve a salir, yo le digo, o me digo a mí mismo, pero ¿qué sentido tiene esto en la historia? Y creo que fue el Espíritu Santo, muy jovencito, que me dijo, hay un mensaje detrás de eso para Sansón y para ti. Y el mensaje para Sansón fue, por más lejos que te sientas, por mucho que la hayas regado, por muy débil que hoy estés, siempre hay una nueva oportunidad para uno que se vuelve con todo el corazón a Dios. Y yo creo que es un mensaje que Dios nos quiere dar a nosotros. No importa que tan lejos estés, cuando tú te vuelves a Dios, la gracia de Dios te encuentra, te restaura y te vuelve al carril para que llegues a la meta. Dios quiere que llegues a la meta. Y creo que Sansón entendió el mensaje bien, porque cuando vino el día de la fiesta de los filisteos y lo pusieron en el templo para burlarse de él, Sansón le pidió a un muchachito que lo acercara a las columnas del templo. Y allí dice la Escritura que pasó algo que nunca había pasado antes en su historia. La Biblia dice, Sansón clamó a Dios. Y eso lo cambió todo. Cuando usted se vuelve a Dios, Dios se vuelve a usted con todo su poder. Y la Escritura dice, mire, la Escritura dice que Sansón le dijo al Señor, dame fuerzas, Señor, una sola vez más. Parece que lo sabía. Dame fuerzas una vez más para hacer tu voluntad. Y empujando las columnas, supo que Dios lo había escuchado, porque la fuerza regresó. Y empujando las columnas, dice la Escritura, destruyó más filisteos el día de su muerte que toda una vida andando en su carne. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Puede ser que tú seas un ser humano demasiado débil, pero cuando la gracia de Dios entra en escena, tú puedes destruir fortalezas, tú puedes vencer adicciones, tú puedes hacer huir al enemigo en tu vida por el poder de la gracia de Dios. Es poderosa la gracia de Dios. Pero ese momento clave en que usted en debilidad, fracasando quizás, oye la voz de Dios que te dice, puedes volver a comenzar, puedes ser restaurado, no estás demasiado lejos. Cuando oyes la voz de Dios y levantas un altar en tu debilidad, yo te aseguro y te lo digo de parte de Dios, Dios te va a levantar y vas a llegar a la meta donde tienes que llegar. Yo escuché y vi este mensaje en un momento muy clave de mi vida. Es una película que puse en una noche en que no tenía nada que hacer, muy raro para mí. Quizás porque el desánimo estaba tocando la puerta de una manera muy fuerte. Fue uno de esos momentos claves en la vida mía en que yo estaba considerando seriamente si tenía que seguir en el ministerio o no. Estaba escuchando la voz del enemigo que me decía que quizás yo no era suficientemente bueno para estas cosas. Estaba lidiando con debilidades en mi vida. Y aunque tenía un ministerio,
no estaba muy seguro de que yo iba a llegar a donde tenía que llegar. Y esa noche, por alguna razón, renté esta película, no sé por qué, la puse. Y es una historia real, basada en una historia real en los Estados Unidos después de la Gran Depresión acá en los Estados Unidos. Y es la historia de un millonario que hizo su fortuna, precisamente, se llamaba Charles, hizo su fortuna precisamente construyendo autos, cuando los autos se hicieron cosa de todas las personas. Y no sabiendo que los autos que él construía y que le dieron la riqueza iban a matar a su propio hijo. Su propio hijo tomó uno de esos autos siendo un niño y se mató en uno de ellos. La depresión fue terrible, perdió su matrimonio, lo perdió todo. Y en su depresión, sus amigos lo envían a dar una vuelta por Tijuana. Y bueno, como suele pasar en México, México tiene un saborcito y un calorcito y una música que levanta muertos. Y algo pasó en la vida de este hombre. Conoció a una mujer joven que lo hizo soñar otra vez, que creyó en él y que le dijo: tú te puedes levantar de esa tristeza. Y comenzaron de nuevo una vida. Comenzó a soñar, soñaba con correr caballos después de haber sido un magnate en el área de los automóviles. Y entonces comenzó a buscar un equipo de gente. Y se topó con que alguien le refirió a un antiguo entrenador de caballos que ahora, en medio de una depresión, estaba como alcohólico. Un hombre que no podía levantarse del alcoholismo. Y entonces le dijeron: acércate a él, y es un buen hombre, alguien tiene que sacarlo de esa lucha. Se llamaba Tom, y lo conoció de hecho a la distancia desde el hotel, lo miró mientras cuidaba de un caballo. Le habían dicho: Tom está tan mal que después de haber sido entrenador de caballos muy famoso, ahora entrena caballos que nadie quiere, caballos que son una miseria. Y en medio de la noche se acercó, se sentó a la fogata en donde estaba Tom y observó el caballo que Tom estaba cuidando en ese momento. Y le dijo: alguien me ha contado que tú cuidas caballos miserables, le dijo. Caballos que no sirven para nada. Después de ser un hombre tan exitoso, ¿por qué cuidas caballos así? Y dijo la frase que me mandó el mensaje esa noche: no se desecha un caballo solamente porque se haya quebrado la pata. Y yo supe que estaba en una cita divina esa noche. Fue como si el Señor me dijera: yo no desecho caballos con patas rotas. No estoy buscando gente perfecta. Estoy buscando gente que se deje tocar por mi gracia. Y entonces la historia se completa, el equipo comienza a completarse cuando Charles le dice a Tom: yo quiero que seas parte de mi equipo. Ahora necesitamos un jinete. Y aparece Red. Y Red es un tipo, John en realidad se llamaba, pero le decían Red porque era pelirrojo. Y John es un tipo que sueña con correr, con ser jinete, pero es largucho y altucho y feo. O sea, no como la gente pequeña, bien hecha. Y gloria a Dios, a alguien le habló el Señor, parece. Y era demasiado grande. Usted sabe que los jinetes tienen que ser pequeños. Y aparte estaba medio ciego de un ojo. Terrible, o sea, y era un tipo más peleonero, andaba agarrado con medio mundo, estaba agarrado con él mismo. Sus padres lo habían dejado cuando era niño, estaba enojado con el mundo. Y entonces ahí está. Y lo miran, y Charles, que sabe lo que es de importante, darle una nueva oportunidad a una persona, ve en él a un hijo al que le puede cuidar como el hijo que había perdido, y entonces le da la oportunidad. Y lo llama, y lo entrena. Y vaya que sí le costó. Y finalmente la figura se completa cuando encuentran al caballo. El caballo se llama Sea Biscuit. Ese es el nombre de la película. En español se llama Alma de Héroes. Y Sea Biscuit es un caballo maltrecho. El día que lo vieron correr la primera vez, Charles y Tom dijeron: wow, este caballo sí está mal. A este caballo se le olvidó lo que es correr. O sea, la vida lo ha dañado tanto que ya no sabe ni siquiera para qué nació. Y yo creo que así es como Dios nos encontró a muchos de nosotros. Nos diseñó para correr y llegar a la meta, pero no sabemos siquiera correr el día de hoy. Y por eso la gracia de Dios nos está llamando, ¿no? Y entonces se completa el equipo. Es un equipo de gente quebrada, de gente defectuosa. Tienen todo para perder,
Pero ¿sabe qué pasó? Se trabajaron, creyeron en ellos, se unieron y vencieron al magnate de la época ganando en unas carreras en Santa Anita. Lo que usted va a ver ahorita es la última parte de la película. Red tiene la pierna quebrada, por eso no iba a correr en la última carrera. Después de haber luchado muchísimo, el momento de gloria se lo iba a perder, pero decidió llegar al campo y le pidió a un amigo que lo dejara correr. Y entonces Sid Biscuit también había tenido una lesión y aún así con mucho esfuerzo lo pusieron a correr esa carrera. Y en esos últimos minutos el mensaje es clarísimo. Con una pata rota, con todas las defectos posibles para llegar a la meta, algo hizo posible que llegaran. Y yo quiero dejarle este mensaje a usted de parte de Dios como me lo dio a mí esa noche. Obsérvelo. Si yo supe algo en mi corazón esa noche cuando llegué a esa escena, es que adentro mío yo le dije al Señor: yo quiero llegar a la meta, yo sé que yo puedo llegar a la meta. Pocos días después estaba confesándole a mi pastor mi lucha con la pornografía por muchos meses y comencé un proceso de restauración con él. Y yo sé que no hay nada que pueda detenernos de llegar a esa meta. Usted hoy tiene desilusiones, tiene amigos que quizás lo han traicionado, tiene expectativas que no se cumplieron, quizás tiene indisciplinas, adicciones, yo no lo sé. Pero yo creo que usted se vea ahí en esa meta y que usted escuche a Pablo y a Sansón y a los héroes de la fe que te gritan desde el cielo: sí se puede llegar. Vas a llegar, vas a vencer esas cosas, vas a levantarte con alas como de águila y vas a llegar hasta allá en el nombre del Señor. Pero tienes que creerlo y tienes que determinarlo en tu corazón, como yo lo dije ese día en ese altar que le ofrecí al Señor, y como yo te invito a que levantes un altar hoy y le digas al Señor: a mí nada me va a robar mi premio. Yo voy a llegar, Señor, con tu ayuda, con tu gracia. Yo voy a llegar, Señor. ¿Alguien me quiere acompañar a decirle al Señor eso? ¿Alguien quiere levantar un altar a Dios en esta tarde? Los que quieran hacerlo, yo les invito a que se pongan de pie y levanten esas manos al Señor y le digan: aquí estoy, Señor. Entrégale tu matrimonio, tus luchas. ¿Con qué estás peleando? Quizás, como en mi caso, peleas con la pornografía, quizás con las drogas, quizás con un pasado terrible. Pero cuando levantes esas manos, hazlo con la certeza de que la sangre de Cristo pagó ya por todas esas cosas. Y hoy ese desánimo que te ha estado carcomiendo se tiene que ir en el nombre del Señor. Alguien te dijo: tú no eres buen predicador, tú no eras buena enseñando. Pero cuando levantes esas manos, dile: Señor, a lo que tú me llames, yo voy a ir. Como tú me llames, yo me voy a llamar también. Y si tú dices que yo puedo llegar, yo voy a llegar en el nombre del Señor. Alza esas manos, suelta la tristeza, suelta la culpa, clama la sangre de Cristo donde estás. Si has estado viviendo una vida doble, renuncia a eso ahora mismo. Si estás en la pasividad espiritual, renuncia ahora a eso en el nombre de Jesús y dile: Señor, aquí estoy para siempre, aquí estoy para ti. Dile conmigo: Señor Jesús, pongo mis ojos en ti, el autor y el consumador de mi fe. Señor, con los ojos puestos en ti, yo le digo al pasado: te quedas atrás. Miro hacia adelante y me deshago de todo peso que me estorba para correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Señor, soy tuyo
mi vida, mis sueños, mi corazón, mi cuerpo, el dinero, mis talentos, todo es tuyo, Señor. A partir de hoy me consagro a ti, Señor, y te digo, aquí estoy, Señor. Yo oro, Espíritu Santo, que tú llenes a cada persona que está de pie hoy con fe, que tiene fe y que cree, es posible, voy a salir adelante, voy a vencer en el nombre del Señor. Señor, que tú lo llenes del Espíritu Santo ahora, Señor. Que lo llenes ahora, que lo llenes ahora, que lo llenes ahora, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.